En esta oportunidad vamos a presentar el método o regla de Chío para el cálculo de determinantes. Lo vamos a hacer directamente con un ejemplo, calculando el determinante de una matriz de 5×5. Bien, acá tenemos el determinante que vamos a calcular. A la matriz correspondiente le he llamado A, por eso acá puse el determinante de A. El método de Chío es una simplificación del método de Laplace, que es el desarrollo del determinante por los elementos de una línea, ya sea una fila o una columna, para el cual conviene elegir, en caso de que exista, la fila o columna que más ceros tenga. Y en este caso en particular conviene que tenga un 1 también. Ya vamos a ver el porqué de cada cosa. Vamos a ir explicando sobre la marcha porque va a ser lo más práctico. Bueno, acá he señalado la columna que he elegido para el desarrollo. La elegí porque tiene un 0 y un 1, pero esta fila y esta columna también tienen un 0 y un 1. Así que la elegí además porque nos va a facilitar visualmente el paso que sigue. Pero bueno, es un detalle. Bueno, veamos ahora cómo desarrollamos este determinante de orden 5 a partir de los elementos de esta columna. Vamos a tener que obtener en este caso 4 términos, porque un término se nos anula porque acá hay un 0. ¿Cómo se obtienen esos términos? Bueno, multiplicando cada uno de los elementos de la columna por su cofactor o adjunto. Ahora, ¿qué es el cofactor o adjunto de un elemento de una matriz? Vamos a desarrollar el concepto a partir de uno de los elementos en concreto para que sea más fácil de ver. Por ejemplo, elegimos el 1. Para hallar el cofactor del 1, en este caso tenemos que suprimir tanto la fila como la columna a las cuales pertenece el elemento. Por lo tanto, nos va a quedar un determinante de un orden menor, en este caso de orden 4, que corresponde a la matriz cuya fila son estas 4, ¿no? Bueno, ese determinante se llama menor complementario del elemento que estamos considerando, en este caso de este, ¿no? Del 1. Faltaría hacer una consideración para saber si ese determinante, es decir, ese menor complementario, es el cofactor o no de este elemento. Para eso tenemos que ver en qué fila y en qué columna está ubicado el elemento. Sumar el número de fila y el número de columna. Si esa suma tiene resultado par, bueno, este determinante es el cofactor de este elemento. Y si el resultado es impar, el cofactor es el opuesto del determinante, es decir que hay que cambiarle el signo. A veces en términos prácticos se dice que si el resultado de la suma de número de fila más número de columna es par, se suma el producto del elemento por el menor complementario, por el determinante, y si no, se resta. Otra regla práctica a la que se recurre es poner un signo más acá en la posición fila 1, columna 1, o sea, arriba a la izquierda, y después ir alternando signos tanto a lo largo de las filas como de las columnas. O sea, nos va a quedar más, menos, más, menos, más, más, menos, más, menos, más, menos, más, y así, ¿no? Bueno, donde hay un signo más no se cambia el signo, o se suma, y donde hay un signo menos se cambia el signo o se resta, como se quiera ver, ¿no? Bueno, formalmente se dice que se multiplica por menos 1 elevado a la I más J, donde I representa el número de fila y J el número de columna. Dijimos recién que acá íbamos a tener que obtener 4 términos, ¿no? Para después tener que calcular 4 determinantes. Bueno, la regla o método de Chío justamente viene a evitar que tengamos que hacer ese trabajo y que solamente tengamos que obtener un determinante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, haciendo que en lugar de aparecer, como en este caso, un solo 0, aparezcan n-1 ceros en la fila o columna que estamos utilizando. En este caso sería 5 menos 1, 4. Y en la posición restante aparezca un 1. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo recurriendo a las propiedades de los determinantes. Bien, entonces acá vamos a hacer las operaciones necesarias para que aparezca un 0 acá
un 0 acá y un 0 acá. Acá ya está el 0, así que no hay que hacer nada. Bueno, solamente va a quedar este número, este 1, ¿no? Que se llama pivote en este caso, ¿no? Bueno, como dijimos hoy, visualmente nos va a resultar más cómodo tener el pivote acá porque el menor complementario, o sea, el determinante de un orden menor, va a quedar acá a la vista de manera más práctica, ¿no? Que si estuviese cortado por una línea, pero bueno, es un detalle, nada más. De hecho, en el segundo paso no nos va a quedar así. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para que aparezca un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá? Bueno, una de las propiedades de los determinantes dice que si a una fila o a una columna de una matriz le sumamos una combinación lineal de las otras filas o de las otras columnas, el determinante no cambia. Bueno, entonces, a esta fila le vamos a sumar una fila que vamos a obtener multiplicando esta por menos 5. Entonces acá va a quedar menos 5 más 5, 0. Que es lo mismo que decir, le vamos a restar una fila obtenida multiplicando esta por 5. Bueno, a esta le vamos a restar una fila obtenida multiplicando esta por 3. Y bueno, y a esta le vamos a restar una fila obtenida multiplicando esta por 2. Bueno, podemos hacerlo de la manera convencional, es decir, escribiendo esta fila multiplicada por 5, restársela a esta fila, bueno, y así, ¿no? Con las otras. Y también podemos usar un método abreviado, que justamente es el que hace necesario que este número sea un 1, porque de la otra manera no hacía falta. Después íbamos a terminar multiplicando este número por su cofactor y obteníamos el determinante igual. Acá, teniendo este 1, se nos facilita hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner el ejemplo con el 3. Como tenemos que restarle a esta fila multiplicada por 5, entonces al 3 le vamos a restar menos 5 por 5. ¿Está bien? Bueno, al menos 4 le vamos a restar 2 por 5. Al 9 no le vamos a restar nada porque acá hay un 0. Y al 2 le vamos a restar 7 por 5. Bueno, y acá, por ejemplo, a menos 1 le vamos a restar menos 5 por 3, ¿no? Al 5 le vamos a restar 2 por 3, bueno, y así con todos los elementos de las tres filas que en este caso tenemos que modificar. Bueno, ahora vamos a hacer eso y vemos cuáles son las nuevas filas que van a producir un determinante del mismo valor. Antes de modificar las filas, vamos a implementar un mecanismo de control para poder después justamente controlar si hemos modificado bien las filas. Acá anoté estos números que son la suma de los componentes de cada fila. Menos 5 más 2 es menos 3, más 7 es 4, más 1 es 5. Y así con el resto de las filas. Bueno, así como vamos a modificar cada componente de las filas que vamos a modificar, vamos a modificar su suma también. De manera que, por ejemplo, a esta suma le vamos a restar esta suma multiplicada por 5. O sea, vamos a tener en este caso 15 menos 5 por 5. Es decir, 15 menos 25, es decir, menos 10. De manera que una vez que esté modificada esta fila, su suma, mejor dicho, la suma de sus componentes, tiene que dar menos 10. Bueno, obviamente que esta no va a cambiar, esta tampoco, porque no la vamos a modificar. Esta va a tener menos 5 como suma de sus componentes y esta 1. Ahora sí, vamos a modificar. Acá vamos a tener 3 menos 5 por 5, por ejemplo. O sea, 3 más 25, que es 28. Acá vamos a tener menos 4 menos 2 por 5. O sea, menos 4 menos 10, es decir, menos 14. Bueno,
Y así con el resto. Tenemos acá entonces los cálculos para obtener los nuevos valores de los elementos de cada una de las filas a modificar, que son la 2, la 4 y la 5. La fila 3 no cambia porque ya teníamos el 0 acá. Así que cada uno de los componentes se va a obtener a partir de estos cálculos que están acá, ¿no? El componente de la quinta columna, bueno, ya no puse el cálculo porque sabemos que estamos multiplicando por 5, por 3 y por 2 respectivamente para obtener 0, 0 y 0. Bueno, así que acá ya tenemos las filas modificadas y vemos entonces que el determinante va a ser 1 por su menor complementario. Así que directamente podemos decir que este determinante es igual a este determinante que ya es de orden 4. Y acá están los números que habíamos calculado para el control y efectivamente podemos ver que se verifica. Antes de continuar voy a completar un comentario que quedó a medias. Habíamos dicho que convenía tener un 1 como pivote para facilitar la operación del método abreviado que utilizamos para modificar las filas. En caso de no haber un 1, lo que tenemos que hacer para poder trabajar con el método abreviado es elegir la posición donde vamos a tener el pivote y dividir toda la fila o toda la columna por el valor que tiene el elemento que está en la posición del pivote, o sea, por el valor original. Vamos a suponer que acá en lugar de un 1 hubiese un menos 7. Bueno, dividimos toda la fila por menos 7, por lo tanto nos va a quedar 5 séptimos, menos 2 séptimos, 0, menos 1 y 1. Y tenemos que poner multiplicando al determinante por menos 7. O sea que tendríamos que tener fuera del determinante un menos 7 que lo esté multiplicando, porque esa es otra de las propiedades de los determinantes. Si dividimos o multiplicamos una fila o una columna por un determinado número, el determinante queda dividido o multiplicado por ese número. De manera que, para compensar, tenemos que realizar la operación inversa con todo el determinante. Entonces, ya operamos sobre el determinante que nos había quedado. Vamos a desarrollar por esta columna. El pivote va a ser este. Acá están los cálculos para el control, cuando obtengamos ya las 3 filas para el determinante de tercer orden. Bueno, y acá están los cálculos para la obtención de los nuevos componentes de las filas. Las que se van a modificar van a ser la 1, la 3 y la 4. Así que ahora pasamos a ver ya cómo nos queda directamente el determinante ese de tercer orden, porque como vemos acá, el pivote está ubicado en la posición fila 2, columna 4, 2 más 4, 6, par, así que nos va a cambiar el signo, va a quedar directamente el determinante igual al menor complementario de este elemento, una vez que hayamos modificado las filas, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ya las filas modificadas, los números de control, que son la suma de los componentes de las filas, y vemos que efectivamente son los que habíamos calculado. Y acá ya tenemos expresado directamente el determinante de orden 3. Bueno, ahora vamos a presentar una secuencia de la conversión de los determinantes, incluyendo la multiplicación por menos 1 elevado a la número de filas más número de columnas, para que quede toda la información completa, como dijimos recién, resumen. Entonces acá tenemos la secuencia ya resumida, el determinante de orden 5 original, que es igual a este determinante también de orden 5, donde hemos modificado las filas de la manera en la que no se modifica el determinante. Entonces obtuvimos estos 4 ceros acá, de manera que termina siendo 1 por menos 1 a la 1 más 5, porque tenemos ese elemento en la fila 1 y la columna 5, como 1 más 5 es par, todo esto termina siendo 1, por el menor complementario de este elemento, que es este determinante ya de orden 4. Bueno, a partir de este determinante de orden 4, ya tenemos también esta igualdad.
O sea, este determinante es igual a este determinante, donde hicimos un manejo análogo al que habíamos hecho acá para obtener estos ceros en esta columna. Por lo tanto, este determinante es igual a 1 por menos 1 a la 2 más 4, porque ese elemento está en la fila 2, columna 4, así que esto termina siendo 1 por este determinante, que es el menor complementario de este elemento. Así que este es el determinante de tercer orden al que hemos llegado. Y ahora ya vamos a utilizar la regla de Sarrus. Finalmente está el cálculo. Yo elegí esta manera de implementar la regla de Sarrus, es decir, escribir las tres filas y repetir las dos primeras abajo. Entonces tenemos tres productos de estas diagonales con las flechas hacia abajo que se suman, es decir, que cada uno de los términos obtenidos con esos productos conservan el signo. En este caso son tres términos negativos. Y estos tres productos, los que están indicados con las flechas hacia arriba, se restan. Así que los escribí acá dentro de paréntesis. Son tres términos negativos que obviamente al sacar los paréntesis van a terminar dando un término positivo, como puede verse acá, ¿no? Bueno, acá está el resultado, es menos 5.843.